titulé el nombre del mensaje, Me olvidé de ser hijo, ¿sí? Yo creo que alguno que lo haya leído dice, ¿cómo me voy a olvidar de ser hijo si de alguien, de alguna persona nací, ¿no? ¿Cómo nací? Yo soy hijo, yo soy hija, ¿no? Pero ahora vamos a evaluar y a trabajar el por qué, ¿no? Y le pedí a Jessy, tenemos 3 imágenes. A ver, la primera imagen. ¿Con cuál de estas imágenes nos identificamos cada vez que pensamos en Dios? No vayan a la perfecta y a la que hay que pensar. Capaz que se identifican con una, con todas, no sé. Padre castigador. Cuando pensamos en Dios, un padre castigador, ¿no? Que todo el tiempo te está castigando, que si te equivocás, te castiga y todo el tiempo está así, ¿no? Con el dedo señalándote, ¿no? Ese es el primero. Después tenemos el segundo, padre ausente, ¿sí? Un padre que está ocupado en otros asuntos, donde, ¿vieron a veces cuando te dicen, no, orás vos porque vos estás más cerca de Dios? A mí Dios no me va a escuchar porque yo estoy lejos de Dios, ¿no? Una gran mentira de Satanás. Padre ausente. Y la tercera imagen es el padre que camina con nosotros, el padre que nos acompaña, el padre al que uno le puede ir a confesar sus pecados, sus tentaciones, aquellas situaciones que está viviendo. Ese es el padre que camina con nosotros, que es el padre presente. De estas 3 imágenes, que cada uno no me tienen que decir, puede evaluar con cuál se siente identificado. Yo voy a pedir algo, perdón, justo hoy no traje un poco de agua. Perdón, oren por mi vista, ¿no? Ahí está, gracias. Y bueno, vayan analizando y pensando con cuál de estos 3 se identifican. Ahí está, gracias. ¿Por qué pensé en estas imágenes, no? Porque hablando de la paternidad de Dios, ¿no? Todo lo que hemos vivido recién hermoso, de conocer a nuestro Padre, pensaban que muchas veces, quizás no siempre, o quizás alguno de ustedes no es el caso, nos acercamos a Dios muchas veces quizás con esa imagen que podemos llegar a tener por nuestras heridas, por nuestras carencias, en nuestra infancia, ya sea con nuestros padres, ya sea una mala experiencia eclesiástica, una mala experiencia de alguien que nos ha enseñado, aún erróneamente, sin quererlo, de quién es Dios. Y quizás también fuimos criados en un contexto especial y nosotros creemos que nuestro Padre Celestial es así, como nos han enseñado, como nos han hablado, y miramos a Dios a través de esa imagen. Y pensaba en esto porque aún siendo, yo lo he vivido y muchas veces lucho con eso, pero aún siendo creyentes, nos acercamos a Dios olvidándonos que Él es nuestro Padre. Y hay un texto que me encanta en Romanos 8, 16 y 17. Yo lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, pero bueno, si hay otra versión no hay problema. Habla de que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Acá tenemos. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Amén, ahí está. El Espíritu Santo que mora en nosotros cuando reconocemos a Jesús, ese Espíritu Santo tiene una de las tareas es que da testimonio a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Capaz que me miran y me dicen, yo ya sé todo eso, ya lo estudié, pero vamos a ver si aún los que más han estudiado viven o vivimos esta realidad, ¿no? Y todos somos su creación, ¿no? Todos somos hijos adoptados por Dios. Y quiero pasearme un poco por la Biblia. Hay mucho contenido en la Biblia en donde Dios nos habla y Jesús habla muchísimo sobre Dios Padre, ¿sí? Habla mucho en la Biblia. En Efesios 1:5, no lo busques, dice que Dios decide adoptarnos como hijos
suyos. Ahora, cada vez que predico yo les traigo un problema. Dios nos adopta como hijos, pero hay algo que la Biblia nos dice y hay otra realidad. Tenemos un Padre celestial, pero también tenemos el que así lo sigue y escucha, está el padre de mentiras, que es Satanás. Que él intenta atarnos a nuestro pasado, a nuestra vivencia, a nuestra carencia, como hablaba al comienzo, para hacernos creer que somos aquello que hemos vivido. El diablo quiere contarte una historia, quiere contarme una historia que no es la misma historia que Cristo nos contó en la cruz, que Cristo vivió en la cruz, de que a través de él, que dio su vida, nosotros podemos ser hijos adoptados por Dios. Y miren un pasaje que yo les voy a leer, la voy a volver loca hoy a Jessy, la otra vez también, lo voy a poner acá porque me molesta. Juan 8, 44 y 45, voy a leer esto, pero después quiero leer un poco resumido, subrayé en mi Biblia, el contexto para que lo entiendan. Ahí está. Ustedes, les dice Jesús a algunos que habían creído en él, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que haga. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de mentira, le dice Jesús. Si estoy diciendo la verdad y ustedes no me creen. Jesús, el pueblo judío, muchos habían creído en él, pero Jesús les estaba hablando a los líderes religiosos, a los que sabían de memoria la ley perfectamente, quizás hasta mejor que nosotros. Fíjense el contexto, esto no lo ponga Jessy porque es un poco largo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ellos decían: ¿qué verdad me estás hablando si nosotros tenemos la verdad? Ya sabemos cuál es la verdad, ¿no? Nosotros somos descendientes de Abraham, dijeron ellos, ¿no? De Abraham, el padre de la fe. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo vos me vas a venir a decir, le dicen a Jesús, que vamos a ser libres? ¿Libres de qué? Y Jesús les dice: el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella. El esclavo en algún momento se va, pero el hijo es el que es heredero y el que se queda en la familia. Sentido de pertenencia, ¿no? Así que si el hijo los liberta, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, le dice Jesús. Sin embargo, procuran matarme. No está en sus planes aceptar mi palabra. Ellos sabían la palabra, pero no estaba en los planes de ellos aceptarla, aceptar la verdad de Jesús. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, le dice Jesús. Así también ustedes hagan lo que hagan lo que del Padre han escuchado. Y después le dice: nuestro Padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, le dice Jesús, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Fuertísimo. Estaba Jesús ahí, la verdad que refutando a los líderes religiosos, y ellos hablaban y se creían que sabían la verdad. Y fíjense la incoherencia de que ellos decían una cosa, pero hacían otra. Ese famoso espíritu de religiosidad, ¿no? Que vemos por muchos lados, lamentablemente. De decir, confesar que creen en Dios, pero vivir de otra manera, con otra actitud. Ahora, algo que quiero que podamos llevarnos en esta noche, quisiera recalcarlo, ¿no? Es que siendo hijos, muchas veces vivimos como esclavos, como huérfanos, sin saber que lo somos. Ellos no entendían nada, sabían mucho pero no entendían nada, no entendían que estaban siendo esclavos y que tenían que ser libres.
Pero no, les dice, ustedes no me creen, les dice Jesús. Entonces, pensaba un poquito en cada uno de nosotros y en cómo muchas veces, aún sabiendo, podemos llegar a alejarnos del Señor, a alejarnos de la verdad. Ahora, el enemigo, como decía recién, quiere mantenernos en una mentalidad de esclavos, en una mentalidad de mentira, en una mentalidad de huérfanos. Y es muy complicado y muy difícil pasar en la vivencia de ser esclavo a ser heredero, a ser hijo, ¿no? Ahora, tampoco es fácil vivir como un hijo cuando constantemente tenemos a un enemigo que nos quiere hacer creer algo que vivimos. Repito, carencias, experiencias que cada uno tendrá con Dios en su casa, ¿no? Pero algo que pensaba que lo podemos trasladar a la iglesia o a nuestra casa, ¿no? Podemos estar años en la iglesia, podemos sabernos la ley, podemos tener comida en la iglesia, comida espiritual, o podemos tener comida en nuestra casa, pero no sentir que pertenecemos, no sentirnos parte, no sentirnos hijos, no vivir como hijos, no vivir apropiándonos de lo que de la bendición que tenemos de ser hijos. Y algo que muchas veces hablamos y pensamos es cuánta gente hay que se aleja de Dios no solamente por malos testimonios que a veces pueden ver, sino también porque en realidad han pertenecido a una iglesia o quizá en una casa, en un hogar, pero en realidad nunca vivieron como hijos. Entonces, como no vivimos en algún momento quizás como hijos, nos terminamos alejando de la iglesia, del Señor, de la familia de la fe. Y como los líderes judíos, mucha religiosidad, mucho decir qué es lo que tenemos que hacer, pero en realidad poca relación con Dios, que es lo que nos da esa intimidad, ¿no? Recién podíamos conocer un montón de cosas y características de cada padre, ¿no? Porque de cada situación que cada hijo pudo contar en la intimidad o en aquello que pudo conocer de su padre, ¿no? Ahora, si pensamos en qué es la religiosidad, como hablaba recién, es no vivir en coherencia con lo que somos. El siervo en la antigüedad, en la época de Cristo, en realidad era un esclavo. Y fíjense cómo Jesús en Juan 15:15, no sé si lo querés poner. Fíjense cómo Jesús viene a cambiar la historia, ¿no? El siervo en su momento obviamente no tenía comunicación con su amo, simplemente recibía órdenes, agachaba la cabeza y tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y punto, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice Jesús. Ya no lo llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Fíjense cómo constantemente, si ustedes van a los evangelios, constantemente Jesús les habla diciéndoles, si me vieron a mí, si ustedes quieren conocer a Dios, bueno, si me vieron a mí, vieron al Padre. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahí hay chicos que están mirando afuera, no, ahí se fueron. Bueno. Ahora, uno dice, vieron que cuando a veces vamos, siervo de Dios, este es un siervo de Dios, un tremendo siervo de Dios. Y sí, somos siervos, servimos al Señor, pero servimos al Señor desde el amor, ¿no? Desde una intimidad con Él. Pero qué lindo es cuando no vemos a un Señor, ¿no? A un Dios lejano, sino a un Dios que está cerca, ¿no? Gálatas 4:6. Dice, ustedes son hijos de Dios y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre. Hay otra versión que dice, ese espíritu grita, Abba Padre. No hay forma de que podamos decirle Padre a Dios, Abba Padre, Papito lindo y todas las expresiones que ustedes quisieran poner o decir si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo una de las características que tiene el Espíritu Santo para poder trabajar en nosotros es revelarnos quién es nuestro Padre. Obviamente en intimidad con Él,
poder conocer quién es nuestro Padre. Y es una de las funciones, ¿no?, de Él, de poder sacarnos de esa esclavitud y llevarnos de una mentalidad de huérfanos, de una mentalidad de esclavos, a una mentalidad de hijos. Amén. Muy bien. Están todos muy calladitos. Vamos a pensar, porque vos me decís, bueno, está bien, estamos hablando del esclavo, estamos hablando del hijo. Vamos a ver, ahora ustedes capaz que dijeron, no, yo me identifico con la tercera, caminando con Dios porque Él es mi Padre, un espectáculo. Ahora vamos a leer las cualidades o características o actitudes de una mentalidad de esclavo. Si alguno se siente identificado, no levante las manos, los pies, quédese ahí que el Espíritu Santo trabaje. Mentalidad de esclavo. No solo que se siente rechazado, sino que tiene autorrechazo. Es inseguro o insegura, espera que le digan qué hacer. Porque como les decía antes, el esclavo espera que le digan lo que tiene que hacer. Y no quiere tomar riesgos porque como que se limita a decir, bueno, hago esto, no vaya a hacer cosas que me reten. Tiene una autoestima baja, se compara con otros, siente que su valor está en lo que hace y no en lo que es. No confía en nadie, siente que constantemente está rindiendo examen, ¿no? Que mantiene la postura, ¿sí? Que no sé, que como que se queda así rígido, que bueno, todo así, ¿no? Como una cuestión de que no vaya a hacer cosa, de que alguien me conozca internamente y se dé cuenta quién soy. Obra por temor, como hablábamos recién, que eso es lo que produce religiosidad. Obrar y hacer algo por miedo a y no por amor. Dios te va a castigar. El esclavo piensa que su amo lo va a castigar, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, uy, Nore, hoy Nore, estoy lejos de Dios, Dios no me va a escuchar. No solo que no me va a escuchar, sino que se enojó conmigo, vamos a tener problemas con el Señor. No voy a ir a la iglesia porque esta semana oré y se van a dar cuenta que no oré. Leo la Biblia porque me siento obligado y no porque realmente quiero conocer a Dios y necesito saber lo que Dios dice de mí o lo que Dios piensa o lo que Dios quiere para mi vida. Porque si no pienso en el castigo de Dios. Y fíjense un texto que quizás hemos malinterpretado lamentablemente durante mucho tiempo, ¿no? La palabra habla de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero cuando en ese contexto habla de temor, está hablando de reverencia. Y obviamente esa reverencia que tiene que ver con respeto, que tiene que ver con honrar a nuestro Padre, que tiene que ver con amor. Y no está hablando de miedo, viste, por las dudas, no cuento nada de lo que estoy haciendo, cuando el Señor ve todo, ¿no? No solamente pensemos en la realidad de esclavo, cuando pensando en el ambiente de la iglesia, pensémoslo en el afuera, cómo nos relacionamos con la gente, cuál es nuestra posición, cómo estamos de acuerdo a estas actitudes o características, ¿no?, que les estuve compartiendo. Y fíjense que muchas veces creemos que la seguridad del amor del Señor hacia nosotros está en lo que hacemos. Si yo oro más horas, si yo leo la Biblia más que no sé quién, si yo escucho 35 prédicas por día, si yo hago, pero en ese hacer, estamos más esclavos que no sé quién. El enemigo nos está mintiendo aún con esas cosas buenas, porque es un padre de mentira y aún en esas cosas buenas puede, ¿sí?, cambiarla a veces con mentiras minuciosas, ¿no? Y tenés que leer, porque si no el Señor no te va a escuchar, ¿no? Y, a ver, con esto yo no estoy diciendo seamos cristianos inmaduros, cristianos que no les importe tener una relación con Dios, cristianos empobrecidos espiritualmente, para nada. Ahora, que nuestra motivación, como la motivación de Jesús, que fue obedecer al Padre por amor, ¿sí?, que nuestra motivación al acercarnos, al servir al Señor, al orar cada día, no sea una obligación, sino que sea una necesidad, un deleite, ¿no? No una carga, porque para yugo estaba la ley, ¿no? Antes, en la antigüedad. Y ese yugo era imposible de cumplir. Ahora, fíjense cómo el miedo, Satanás nos quiere imponer tanto miedo, que
no solo que hay muchas personas lejos de la casa del Padre, ¿no? Lejos del Señor, sino que ese temor y ese miedo nos desfigura la identidad que el Señor, de Padre, ¿no? Que el Señor quiere mostrarnos. Yo pensaba un poco en la crianza. Yo tengo una nena de 8 años, algunas por ahí son por ahí más grandes, pero los que tienen chicos más chicos, podemos pensar que así como la ciencia, la medicina en un montón de ámbitos ha cambiado, también la psicología. Yo me acuerdo que a medida que iba creciendo Fiore y que tenía que afrontar ciertas situaciones, yo iba leyendo y buscando, ¿no? Un psicólogo te decía una cosa, el otro te decía otra, que el colecho es bueno, que por otro lado no, porque le genera inseguridad. Ah, no, pero por el otro lado está bueno ese apego porque siente que el padre está. No sabía qué hacer, ya es una cosa de locos. A veces tanto buscar ya me volvía loca, ¿no? Pero fíjense que antes, a veces, no sé si alguien se va a sentir identificado, antes te decían, andá a hacer esto porque si no, no te doy esto. Andá a hacer esto otro porque si no esta noche no comes. No, mentira. No comes no, pero capaz que algunos sí. Pero andá a hacer esto porque, ¿no? Como veíamos recién, el castigo para tener tu recompensa. Y muchas veces fuimos, ¿qué no estoy diciendo? Hay que buscar un equilibrio en todo, ¿no? Pero digo, esa crianza que tiene que ver con no dejarnos pensar y reflexionar de cuál fue el error que como hijos cometimos y poder charlar de lo que nos pasó, por qué hicimos lo que hicimos y bueno, y reflexionar y hablar, ¿no? Hoy en día, si tu hijo tiene esta estatura, te dicen, bueno, vos te tienes que agachar, y no, lo leí muchísimo, te tienes que agachar y hablarle a la altura, no desde esta posición, sino así y decirle, ¿no? Hija, pero vos sos consciente de que hiciste mal. Bueno, no me agacho tanto porque me canso, pero vos sos consciente de que hiciste mal y bla, y bla. Lo intenté hacer mucho. No es la mía, pero bueno, sí, no, lo debo decir, esta parte no la grabes, pero intenté, obviamente, sí, acercarnos y algo que es importante es que los chicos puedan expresarse, decir lo que les pasa, lo que sienten y no anular sus emociones. A veces es así o así, punto. No me importa lo que pensás, no me importa lo que sentís. No llores porque llorar por esa pavada. Y para él no es una pavada, ¿no? Entonces, fíjense cómo muchas veces fuimos criados quizás desde la no reflexión a este otro lado que me parece que es importante tomar, ¿no? lo mejor y poder hacer que el chico, que el hijo pueda reflexionar y pensar, más allá de que está mal lo que hizo, por qué lo hizo, qué le pasó, qué sentimientos tuvo, porque eso de grande lo va a trasladar a todas sus relaciones. Entonces, pensaba un poco haciendo relación en nuestra relación con Dios, ¿no? En esa relación como padre que no condena, pero Dios sí es un padre al que nos equivocamos y bueno, vamos a tener nuestras consecuencias. En la ley de la vida es simple, ¿no? Si yo intento, no sé, volar, es una pavada, digo, ¿no? Digo, me voy a lastimar. Y las consecuencias del pecado muchas veces vienen siempre, en realidad. Son consecuencias, pero eso no quita de que nos podemos equivocar y que nos podemos acercar a Dios confiados como un padre, ¿sí? Como un padre que camina con nosotros. A pensar, ¿no? Cómo el amor cambia todas las cosas y cómo el hecho de poder acercarnos a Dios puede cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Mentalidad de hijo. Pensamos en la mentalidad de esclavo, ahora vamos a la mentalidad de hijo. La mentalidad del hijo se basa en el ser, en lo que somos. Obra por amor y no por temor. Es seguro en el amor de su padre. Se siente valorado y afirmado en su relación con Dios. Se siente amado por Dios. Y si nos equivocamos, como decíamos recién, puede ir tranquilamente. Yo siempre le digo a Fiore, aunque te equivoques, vos vení y contame. Mamá no se va a enojar, mamá te va a aconsejar, te va a escuchar. Cuesta, ¿eh? Pero yo le digo, la confianza, ¿no? Pero
Contalo, no tenés que ocultar nada. No podés contar. Porque ¿qué pasa? Si enseguida estás así, tu hijo va a decir, yo a este no le cuento más nada porque cada vez que le cuento algo es peor, ¿no? Me hace sentir mal. Pero el Señor no es así con nosotros, ¿no? Es esa relación de mentalidad de hijo. Aceptamos su gracia, aceptamos que somos aprobados por Dios y que vamos a contar con su ayuda. Y no teme a que el Señor lo abandone, que eso es muy importante. No teme a que el Señor lo abandone porque no lo ama por lo que hace, lo ama no solamente por lo que es, sino que lo ve a través de su Hijo, Cristo. Ahora, una pregunta es cómo estamos viviendo, ¿no? El esclavo hace y hace para agradar. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces por querer agradar a otros terminamos agotados, porque no somos nosotros. Cuando vivimos en incongruencia, decimos una cosa y somos otra, a la larga terminamos agotados. De acá, en el cuerpo, en el espíritu, no lo podemos sostener. Llega un momento que no se puede sostener. Y el Señor nos dice en su palabra que estemos quietos y que nos acerquemos al Señor. Yo siempre digo, podemos decir que mi rol es ser pastora, pero yo siempre digo que antes de ser pastora, antes de ser mamá, yo siempre digo, yo soy humana, vos sos humano. Antes de ser o de hacer lo que haces, sos humano, sos hijo de Dios. No te define tu rol, te define Cristo, te define el Señor. Miren, muchas veces nos pasa que estamos hablando con personas y esa persona te pone un currículum, te empieza a contar todo lo que... A veces cuando uno escucha, la persona te cuenta todo lo que sabe, todo, ¿eh? En ningún momento se baja a la realidad de una persona a la que puede ser escuchada, a la que alguien puede ayudar, todo lo que sabe, todos sus logros, todo. Pero en realidad esa persona está mostrando su valor a través de lo que hace, no de lo que es. Porque cuando nos mostramos como que somos fuertes y como que antes te decías, ¿no? Que si creíamos en Dios, que teníamos que estar contentos, que no podíamos estar tristes. Y vos estabas hecho bolsa, venías a la iglesia, ¿cómo estás? Bendecido en victoria. ¿Y qué más era que se decía? Bendecido en victoria, bueno, no me acuerdo. Amén, de victoria en victoria. Ahí está. Bueno, que está bien, está buenísimo, pero capaz que decía, la verdad que estoy mal, estoy depresivo, estoy angustiado. Terrible, era terrible, ¿no? Ahora, fíjense las demandas. Hay una persona que está mirando en la puerta. Fíjense las demandas que Satanás nos impone. Fíjense el yugo, el que Satanás nos pone constantemente, ¿no? Fíjense en que cuando somos fuertes o cuando somos débiles, su amor no cambia. Algo que escribí y que quiero que te lleves. No apoyes tu valor en tus capacidades o por lo que otros piensan o lo que otros dicen de vos, sino en lo que tu papá piensa, en lo que el Padre dice de vos. Porque tu valor, mira, si alguna vez querés saber si sos valorado, si sos amado, mirá la cruz, mirá lo que Cristo hizo cuando Él dijo consumado es, mirá la cruz y ahí vas a encontrar tu valor, ahí voy a encontrar mi valor. Porque mi valor es imposible que pueda estar en mis dones, en mis talentos, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que da testimonio? A través de los frutos. Cuando yo digo, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por el Señor, no podría hacer esto, no podría hacer aquello. ¿No? Y ahí reconocemos, el Espíritu Santo es el que da testimonio, el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra mente, en nuestra vida constantemente. La palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que les temes, con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que les temen. ¿Sí? Como decía recién, es ese temor que nos acerca a Dios, es ese temor que nos da reverencia, ¿no? Y una de las preguntas que quiero dejarles y recordar, ¿no? Que podemos estar en casa, hoy podemos estar acá, yo puedo estar predicando,
Y ser hija, pero también, sin darme cuenta, estar siendo huérfana, siendo esclava, ¿no? Sin saberlo. Y hay algo que esto que quería compartirles es para traer un poco de luz de cómo estamos viviendo en nuestro diario caminar, en nuestra relación con Dios. ¿Qué necesitamos para vivir como hijos? Primeramente, porque es muy lindo todo lo que compartimos, necesitamos fe. Necesitamos creer lo que Jesús dice que Él es. Si vamos a los evangelios, lo vemos a Cristo y Jesús dice, si ustedes me ven a mí, han visto al Padre. Queremos conocer al Padre, le dicen. Si me viste a mí, vieron al Padre. Ahora, si yo no conozco la palabra, no puedo saber quién es mi Padre y qué es lo que Él dice de mí. Entonces necesitamos fe para creer lo que dice mi Padre y no lo que Satanás me impone, no lo que Satanás me dice, sino que lo que dice nuestro Señor. Y segundo, como decíamos antes, poder caminar con mi Padre. ¿Qué es caminar con un Padre? Es caminar en nuestra vida diaria, contarle nuestras cargas, nuestras tentaciones, nuestros pecados, lo que sufrimos, lo que nos pasa. Cuando tu relación con Dios es una carga, ahí hay que cuestionarse si estamos siendo hijos o estamos siendo huérfanos espirituales, ¿no? Necesitamos experimentar a Dios como nuestro Padre. Jesús le dijo, no lo busques, Jessy, no hay problema, en Juan 14:9, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué me pides que le muestre al Padre, no? Dios dice en Salmos 46:10, dicen, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. ¿Contra quién peleamos? ¿Contra qué peleamos? ¿Contra un sistema? ¿Contra la religiosidad? ¿Contra lo que he vivido? ¿Contra lo que yo entendí de quién es Dios? ¿Con lo que yo idealicé de quién es Dios? ¿Con lo que me han enseñado y que estuvo mal de quién es Dios? ¿Contra qué peleamos, no? Constantemente. El Señor nos dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. No vivamos como esclavos que necesitamos constantemente demostrar quiénes somos por lo que hacemos, sino que podamos descansar en la gracia de Dios. Y vuelvo a las imágenes del comienzo y pienso, ¿no? No sé si podemos pasar, ¿con cuál te identificás, no? Ahora que estuvimos un poco pensando características, ¿no? ¿Con quién te identificás, no? ¿Con el padre que camina, con el padre que está ausente o con el padre castigador? Cuando te acercás a Dios, ¿no? ¿Con qué actitud nos acercamos, no? Yo te invito a que puedas ponerte en pie, a que podamos orar y yo no sé si el Señor tiene que restaurar tu mentalidad de esclavo, huérfano, a mentalidad de hijo. O quizás decís, gracias Señor porque puedo tener una relación con vos como Padre y gloria a Dios, pero está bueno para poder ayudar a otros, pero que en esta noche puedas vos decirle al Señor como un Padre, cómo te sentís, cómo vivís tu relación con Él y que en esta fecha tan especial que mañana vamos a celebrar, que podamos saber que nuestro Padre Celestial es completamente distinto a nuestros padres terrenales, mamá, papá, abuelos o quienes nos hayan criado, ¿no? Y que podamos acercarnos confiadamente, ¿no? Como decía el pastor, al trono de la gracia para hallar esa misericordia y ese oportuno socorro, ¿no? Que necesitamos. Vamos a orar. Señor, Padre amado, Padre bueno,
Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque no son mis palabras las que pueden traer claridad, sino que es tu palabra. Por eso me paseé por algunos versículos bíblicos y hay infinidades más, Señor, porque tu palabra es la que llena cada vacío de nuestro corazón, porque tu palabra es la que nos puede, Señor, dar esa señal, la que nos puede iluminar sobre cómo estamos caminando con vos. Si realmente estamos caminando, si realmente nos sentimos protegidos en vos o somos inseguros y necesitamos seguridad en vos. Señor, hoy nos enseñaste que tu espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, herederos con Cristo. Y si herederos, Señor, sabemos que podemos vivir, tener y apropiarnos de esas bendiciones. Señor, quiero darte gracias por traer luz a nuestra mente, por traer luz a nuestro corazón. Gracias porque tu verdad, como leíamos, es la que nos hace libres. No es la religiosidad, no es una costumbre, no es un modo, es tu palabra, es tu presencia, es tu vida la que nos hace libres. Señor, quiero pedirte en esta noche que vos puedas tocar nuestra mente, que puedas pasearte por nuestra historia, Señor, y puedas cambiarla. Si así tenés que hacerlo, Señor. De mentalidad de esclavos a mentalidad de hijos. Señor, que podamos salir de este lugar sabiendo que podemos caminar con nuestro Padre Celestial. Señor, esto no es una ilusión. Quizás podés estar pensando que es una ilusión, que es difícil, pero Señor, lo único que tenemos que hacer es creer. Es creer, es confiar, es alimentar nuestra intimidad con Dios y sentir ese valor que tenemos para nosotros como tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que vos quites los velos del dolor, que quites los velos de las heridas, que quites los velos de las carencias, que quites los velos, Señor, de esto de estar rindiendo examen, de compararnos con otros, de pensar que lo que hacemos no vale y que tenemos que hacer más y que tenemos que correr porque no vale lo que hacemos. Señor, que podamos descansar, que podamos dejar de pelear y reconocer que vos sos Dios, que vos gobernás sobre todas las cosas. Porque finalmente, Señor, cuando las luces se apaguen, Señor, quien va a estar con nosotros vas a ser vos. Cuando las luces se apaguen, Señor, finalmente vamos a mirar la cruz. Señor, y hoy queremos darte gracias. Darte gracias. Señor, que no nos apoyemos en nuestras virtudes, que no nos apoyemos en nuestros talentos, que son buenísimos y sirven, Señor, para bendecir a otros. Pero que podamos apoyarnos en quienes somos para vos, Señor. Señor, queremos apropiarnos de nuestra identidad de hijos. Queremos apropiarnos y tener intimidad con nuestro Padre, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que vos quites todo temor, que vos quites todo temor, todo miedo, Señor, todo miedo que nos hagas esclavos. Señor, a veces pensamos, no, esta persona está viviendo esto porque Dios la castigó, porque Dios lo castigó. Señor, restaura nuestra mentalidad, Señor, de esclavos a hijos. En el nombre de Jesús te amamos. Yo no sé lo que vos querés decirle a tu Padre, a tu Dios, a nuestro Dios, pero que sea un momento especial en donde vos puedas decirle lo que quieras.
Gracias, Jesús. Señor, gracias. Perdónanos. Perdónanos. Porque cuando muchas veces nos autorrechazamos, porque muchas veces, Señor, cuando sentimos rechazo también, que somos rechazados, Señor, vos nos estás gritando el valor inmenso que tenemos para vos, que significó entregar, Señor, a tu Hijo por nosotros, por amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Te amamos, te amamos, te amamos. En el nombre de Jesús. Señor, si alguien tiene que reconciliarse con vos, tu amor es el que suple todas las cosas. Tu amor es el que sana, el que restaura. Que vos puedas restaurar y sanar los corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar quietos en tu presencia y a reconocer que vos sos Dios, Señor. Gracias, Jesús. Que tu amor nos llene en esta noche. Que tu amor nos llene en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios.